Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Morio Higaonna nació en Naha, Okinawa, el 25 de diciembre de 1938. Es un destacado practicante del Gojo Ryu e instructor y presidente jefe internacional de la IOGKF. Comenzó practicando el Shito Ryu a la edad de 14 años con su padre, y 2 años más tarde se pasó al Gojo Ryu. En una entrevista le preguntaron al maestro Higaonna si tenía una relación especial con el gran maestro del estilo Shotokan, Hirokazu Kanazawa. Él respondió que cuando entró a la Universidad de Takushoku no había club de karate, porque un miembro de un club había matado a otra persona y lo cerraron. Como no pudimos practicar karate dentro de la universidad, Kanawasa Sensei y yo entrenamos en distintos sitios fuera de la universidad. Un amigo mío se llama Ota y por entonces estaba en un club de judo. Él me dijo que había una residencia de estudiantes y que enseñara karate allí. Kanazawa Sensei montó su club en otro lugar. Más tarde me di cuenta que estábamos enseñando karate muy cerca en aquel tiempo. Conocía su nombre, aunque no teníamos relación en ese momento. Pero hace años hubo un seminario en Las Vegas. Vino Osawa Sensei. Nos reunimos gente de Shotokan y Shito Ryu. Y hubo una cena donde coincidimos muchos maestros japoneses que estábamos en Estados Unidos. Ese día conocí a Kanawasa Sensei. Yo viví en Estados Unidos durante 20 años. Cuando había algún curso de budo, invitaba a Osawa Sensei. Después de su fallecimiento, invité a Kanawasa Sensei. En 1960, a la edad de 22 años, se trasladó a Tokio, Japón, para estudiar comercio en la Universidad de Takushoku. Fue invitado a enseñar en el dojo de Yoyogi, de Tokio, donde pronto atrajo a muchos seguidores karatecas destacados. Es autor de varios libros y videos sobre el Gojo Ryu. Higaonna comenzó sus estudios marciales a los 14 años con su padre, que era policía y experto en el karate estilo Shorin Ryu. Más tarde fue discípulo de Tsunetaka Shimabukuro, en el mismo estilo. El joven Higaonna era un estudiante muy aplicado y perseverante, que entrenaba todos los días para perfeccionar su karate. Su maestro, Tsunetaka, fue quien le recomendó entrenar el estilo Gojo Ryu en el dojo del maestro Yoyun Miyagi. El dojo de Miyagi era muy famoso y la reputación del maestro y el estilo era conocida en todo el país. A fines de la década del 50, Higaonna empezó a entrenar con el alumno más avanzado de Yoyun Miyagi, el maestro Miyasato. El maestro Miyagi había fallecido en 1953, dejando como legado el karate Gojo Ryu. Higaonna también estudió con el maestro An-ichi Miyagi, que era el hijo adoptado de Choyun Miyagi. El maestro Morio Higaonna recibió el cinturón negro de manos del maestro Miyasato en 1957. En 1960, Higaonna se mudó a Tokio, donde empezó a estudiar en la Universidad de Takushoku. El mismo año, el 30 de diciembre, obtuvo el tercer dan de karate Gojo Ryu. La reputación del maestro Morio Higaonna aumentaba cada día y fue invitado de honor al dojo Yoyogi de Tokio para impartir sus conocimientos de karate. Su presencia fue más valorada y logró atraer a gran cantidad de personas que pasaron a ser sus alumnos. La exitosa carrera de Higaonna como instructor continuó paralelamente a su desarrollo como karateka, siempre dentro del estilo Gojo Ryu. En julio de 1979, el maestro Higaonna fundó la asociación IOGKF en Poole, Inglaterra, donde residía en ese momento. Ese año el maestro ya contaba con el séptimo dan de karate Gojo Ryu. En 1980 el maestro Morio Higaonna
se casó con su alumna estadounidense Alana Stevens, y en noviembre de ese año nació su hijo Eric. La familia Higaonna vivió en Okinawa desde 1981 hasta 1985. Luego se mudaron a Tokio, donde vivieron desde 1985 hasta 1987. En septiembre de 1987, Higaonna y su familia se mudaron a California, donde abrió su dojo para difundir el karate Goju-Ryu. Establecido en California, el maestro Higaonna continuó investigando sobre el karate, impartiendo sus conocimientos y empezó a viajar por el mundo, participando de cursos y como invitado especial en festivales en lugares como Rusia, Francia, Inglaterra, etc. Higaonna obtuvo el 8º dan y luego el 9º dan del maestro Yoshiko Higa. Si bien el karate Goju-Ryu, después del fallecimiento de Miyagi, se dividió en muchas ramas, el maestro Higaonna mantiene su enseñanza original y fiel al karate que le fue enseñado, pero humildemente admite que es posible igualar el poder que era capaz de desarrollar Miyagi. Higaonna es un gran técnico y defensor del entrenamiento de las katas. Su preferido es el kata Seishan. También le gusta el kata Sanshin, que asegura el maestro Miyagi enseñaba a todos, pero luego prestaba atención a cada alumno, a sus aptitudes y deficiencias en busca de una mejor asimilación del Sanshin. En sus cursos y clases diarias, Higaonna entrena Irukumi Kumite, combate ininterrumpido por 3 minutos, para familiarizar a los alumnos con el combate en 3 niveles de contacto: ligero, medio y pleno. El maestro Morihō Higaonna es conocido por su gran técnica de puños. Posee unas manos muy desarrolladas con nudillos que parecen de piedra. El maestro entrena todos los días con el makiwara, pero además golpea sacos de arena y endurece sus nudillos y manos golpeando una piedra. Morihō Higaonna entiende perfectamente el significado de su estilo Goju, duro blando. Es necesario un cuerpo fuerte pero flexible, capaz de desarrollar un gran poder pero con gracia, dejando fluir cada uno de los movimientos. Por eso complementa su karate con entrenamiento con pesas, pero en la justa medida, sin excesos. En 2004, Higaonna fue un miembro ilustre del Comité de Karate y Kobudo de Okinawa. En septiembre de 2007 obtuvo el 10º dan de karate en Japón, donde reside actualmente en la ciudad de Shibuya, en Naha, Okinawa. El maestro Morihō Higaonna aún recorre el mundo realizando exhibiciones, invitado a grandes festivales, impartiendo sus conocimientos y formando parte de la élite del karate mundial. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.